vamos a presentar el tema del petróleo, de los hidrocarburos y su interacción con el agua. La situación problema es sobre el derrame de un ducto de Pemex. Un hidrocarburo son los compuestos que están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen con a los átomos de hidrógeno. Los principales componentes del petróleo son hidrocarburos, los que son compuestos químicos que contienen únicamente hidrógeno y carbono, los cuales representan de un 50 a un 98% en la reacción total. El carbono abarca de un 80 a un 87%, el hidrógeno de un 10 a un 15%, y estos son los principales y más abundantes elementos en el petróleo, aunque otros tienen menor cantidad, como el que es el azufre, que abarca de un 0 a un 10%, el hidrógeno que abarca de un 0 a 1, y el oxígeno de un 0 a 5. Están presentes de igual manera, aunque en cantidades menores, ya sea su forma elemental o bien como constituyentes heterocíclicos y grupos funcionales. Como podemos observar en esta siguiente diapositiva, cómo son las estructuras de los hidrocarburos y del agua. Debido a las diferencias de estructuras moleculares, la forma empírica sigue siendo diferente entre los hidrocarburos, entre los alcanos lineales o de cadena recta, los alquenos y alquinos. La cantidad de hidrógeno enlazado disminuye en los alcanos y en los alquinos debido a la autovinculación de cadenación del carbono que impide la saturación completa del hidrocarburo mediante la formación de enlaces dobles o triples. En cambio, el agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, como podemos ver en la siguiente imagen o diapositiva. Aquí podemos observar la geometría molecular de algunos hidrocarburos como lo es el eteno, etano y etino. Bueno, las propiedades físicas de los hidrocarburos. Su punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el tamaño del alcano. La cantidad de átomos del carbono, obviamente. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. Por ejemplo, el punto de ebullición del butano es de 0.5, mientras que el punto de ebullición del nonano es de 150.8. La densidad también aumenta aunque la molécula es de mayor tamaño. La solubilidad son insolubles en el agua. Esto se debe a que son sustancias polares, es decir, que las cargas eléctricas de cada molécula están separadas. Propiedades físicas de los hidrocarburos. Hay combustibles que todos los hidrocarburos pueden llegar a hacer oxidación completa, comienzan a oxidarse ante la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor, una de las sustancias resultantes de la combustión del dióxido de carbono. Por eso es que los hidrocarburos son sustancias contaminantes al ser utilizados como combustible. Pirólisis. Al exponerle a los alcanos a un calor de más de 800 grados pueden descomponerse formando alquenos e hidrógeno libre. Halogenación. Bajo la presencia de luz con rayos ultravioletas, los alcanos reaccionan junto a los halógenos produciendo derivados halogenados. El agua presenta distintas propiedades físicas, como lo son: en su estado físico se puede encontrar en sólido, líquido y gaseoso. Es incolora, insípida, inodora,
Su punto de congelación es a 0 grados, ebulle a 100 grados, su presión crítica es de 217,5 presión atmosférica, su temperatura crítica es de 374 grados centígrados. Como podemos observar en la imagen, así se encuentran sus átomos en sus distintos estados. Sus propiedades químicas son: reacciona con los óxidos ácidos, reacciona con los óxidos básicos, reacciona con los metales, con los no metales y se unen las sales formando hidratos. La polaridad y la solubilidad de los hidrocarburos son compuestos binarios de carbono e hidrógeno. Son sustancias muy apolares y por lo tanto no son miscibles con el agua, pero sí son disolventes con orgánicos como el cloroformo y el éter. La densidad. En condiciones normales de presión y temperatura, es un líquido bituminoso que se puede presentar en variación en diversos parámetros como calor y viscosidad. Color y viscosidad. La viscosidad es una especificación de primer orden en los aceites lubricantes, ya que condiciona las cualidades requeridas para la lubricación. Existen tablas que reflejan la viscosidad de los distintos hidrocarburos puros, líquidos, vapor y fracciones del petróleo, estando en este último caso en estrecha relación con el peso molecular y la estructura química. La magnitud de la viscosidad depende de la conformación química del crudo, de manera que a mayor proporción de fracciones ligeras, menor es la viscosidad. Este valor depende además de la temperatura ambiente, de forma que cuanto menor resulta, más viscoso es un crudo. Un método utilizado frecuentemente para la separación de hidrocarburos del agua se basa en un filtro hidrofílico que se une con las moléculas de hidrógeno en el agua. Este presenta oleofobicidad. Esto quiere decir que repele el aceite. El filtro se produce al sumergir el algodón empleado en una solución líquida que contiene el polímero y que posteriormente se seca en un horno o al aire libre. Nuestro reto nos ha hecho reflexionar acerca de los procesos de extracción del petróleo, sus usos, sus ventajas y sus desventajas. Con ellos hemos notado que deberíamos de reducir su uso, comenzar a usar energías renovables para los medios de transporte, como lo es la energía eléctrica, pero para así disminuir una gran forma los usos de la gasolina y combustibles fósiles. También nos hace pensar que otras formas de extraer el petróleo, que por el momento es algo mucho más sencillo que al dejar de usar combustibles fósiles para el transporte. Nosotros creemos que ha sido violado el derecho al agua por parte de todas las personas, puesto que ninguno de nosotros hace lo posible por tener una buena calidad. Por ello nosotros hemos ido deteriorando la calidad y hemos ido dañando a nosotros poco a poco. Seguimos teniendo nuestro derecho al ambiente sano, pero a un ambiente sano que nosotros nos hemos limitado y hemos dañado. Un ambiente el cual sano ya no es un 100% de su total, y nos hemos colocado en un ambiente con calidad crítica.